Bienvenidos a nuestra sexta entrega. El día de hoy vamos a hablar de los tumores hipofisarios, o más bien dicho, tumores en la silla turca. En el centro de nuestro cráneo reside la comandante de todas las glándulas endocrinas del cuerpo, la que comanda a la tiroides, la que comanda al páncreas, la que comanda a las suprarrenales, en fin. Todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo es comandada por una glándula que está sentada en el centro del cráneo, en lo que se llama la silla turca. Aquí. Se la llama así por su forma que asemeja a la silla turca. Así ubicada estratégicamente en el centro del cerebro, esta glándula es a su vez controlada por el cerebro y está en una zona donde residen muchas estructuras claves del cerebro. Aquí, por ejemplo, están los nervios ópticos, que podemos ver aquí. Podemos ver aquí cómo viene el nervio óptico. El nervio óptico viniendo desde el cráneo. Este nervio óptico está por delante de esta glándula y las arterias carótidas, que son las que van a irrigar al cerebro, también están al lado de la hipófisis. Todos estos conforman una serie de estructuras que transcurren o caminan por la silla turca. Por aquí también van los nervios que van a controlar el movimiento de los ojos. Y también los nervios que dan la sensibilidad de la cara. Y inmediatamente por detrás de esta silla turca está aquí el tronco cerebral, que controla las funciones del corazón y de la respiración. Es decir, esta es una zona crítica del cráneo en la cual hay muchos problemas que se pueden producir por una lesión en esta zona. Por eso, nuestro tema de hoy son los tumores y las lesiones de la silla turca. Es fácil entender que a veces algunas personas podrían experimentar pérdida de la visión, especialmente del campo visual. Nuestro campo visual está cercano a los 180 grados. Pero cuando empezamos a perder ese ángulo y empezamos a no ver muchas cosas que ocurren al costado, lo más probable es que se trate de un tumor hipofisario, ya que en esa localización, al presionar sobre el nervio óptico, se pierde el campo visual. Para ver qué es lo que pasa con el campo visual, es necesario primero un chequeo clínico con el especialista, en este caso el neurocirujano o el oftalmólogo. Y si se evidencia esto, hay que hacer una prueba computarizada, que es la campimetría, y luego de eso hacer una resonancia para ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Otra de las manifestaciones es especialmente en la mujer, cuando empieza a haber alteraciones en su ciclo menstrual y este se vuelve irregular. Esto podría ser de que haya una producción anormal de las hormonas de la hipófisis, porque podría haber un tumor ahí. La hormona que más frecuentemente se altera es la prolactina, la hormona encargada de producir la leche para los bebés. Cuando esto sucede, altera el ciclo menstrual y empieza a producir ciclos irregulares, y puede haber secreción láctea sin que haya un bebé de por medio.
Otros problemas también se pueden dar en la esfera endocrinológica. Alteraciones en la tiroides, alteraciones en las suprarrenales. La hormona de crecimiento también se puede ver afectada y algunas personas podrían empezar a presentar una deformación de su rostro y de sus manos. Podrían las manos empezar a crecer y a volverse gruesas, las cejas volverse prominentes, la quijada empezar a crecer, aumentar la talla de zapatos, ya no quedan los anillos. En este caso estaríamos hablando de un problema de la hormona de crecimiento. En otras personas se manifiesta, especialmente cuando este tumor ha crecido hacia un lado. Como decíamos, por aquí pasan los nervios oculomotores, los que mueven el ojo, ¿sí? Entonces, la falla o el tumor que está creciendo hacia allá podría comprimir uno de estos ojos, uno de estos nervios, y esto está produciendo una visión doble, una diplopía. La persona, en vez de tener una imagen, ve una imagen doble. Es porque uno de los nervios no está sincronizando bien con el otro. Además, en esta zona, cubriendo la silla turca, hay una membrana que se llama la tienda de la silla turca, la cual, al ser distendida por el tumor, produce un dolor de cabeza característico. Especialmente duele aquí en el centro del cráneo, que se llama el vértex, y luego a todo alrededor. Este es un dolor bastante propio de un tumor hipofisario. La mayor parte de veces pasa desapercibido por mucho tiempo, ya que hay muchas patologías que podrían tener síntomas parecidos. Por ejemplo, podríamos estar acudiendo permanentemente al optómetra a que nos cambie la medida de los lentes, sin saber que podría haber detrás de este problema ocular un problema más importante, como podría ser el tumor hipofisario. Igualmente, hay otros problemas que pueden generar ciclos irregulares. Desde el mismo tema de la madurez del sistema endocrino, podría producir ciclos irregulares. Muchas situaciones emocionales pueden producir ciclos irregulares y a veces nos quedamos tratando esos ciclos irregulares y no hemos visto que detrás de esto podría estar un tumor hipofisario. Por esto también hay que ser prolijos y hacer un diagnóstico detallado en estos casos. Los problemas tiroideos no se quedan atrás. El problema tiroideo es un problema frecuente en la población, pero sí es recomendable, junto con la investigación de la hormona tiroidea, investigar a las otras hormonas, y si hay otros síntomas asociados como los que he mencionado, investigar también la hipófisis. No se diga de los dolores de cabeza. En el caso de los dolores de cabeza, es frecuente ir a la farmacia y pedir que le den una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Pero muchas cosas pueden estar detrás de un dolor de cabeza. Por eso es necesario más bien acudir al especialista a que lo estudie correctamente y en función a eso establecer el tratamiento correspondiente. En esta zona, el tumor más frecuente es el adenoma hipofisario, es decir, un tumor benigno de las células que conforman la hipófisis. Y dentro de los tumores hipofisarios, el más frecuente es el prolactinoma, un tumor benigno que en el 99% de los casos puede ser tratado farmacológicamente con una medicación, como la cabergolina. En algunos casos,
este tumor no es sensible a esta medicación, o es un tumor que viene de otras células de la hipófisis, en cuyo caso no responde a esta medicación y en ese caso requiere cirugía. Asimismo, hay otras lesiones que podrían surgir en esta zona. Por ejemplo, un meningioma, que es un tumor de la membrana que cubre al cerebro y cubre aquí también la zona de la hipófisis en la tienda celar, que es un tumor benigno. Se llama meningioma, porque a estas membranas se les llama meninges. Otro tumor que podríamos tener aquí es, por ejemplo, un craniofaringioma, que es un tumor de nacimiento que crece en la misma zona y puede producir los mismos síntomas. Es una falla de diferenciación de las células en la etapa de formación, que conforme va aumentando la edad va desarrollándose y generando un efecto de masa en la zona. Todos estos tumores pueden ser abordados. En el caso del adenoma hipofisario, si es un prolactinoma, solo con medicación, en la mayor parte de los casos. Pero en los casos refractarios, en los que no responden a la medicación, o en cualquiera de los casos de los otros tumores mencionados, es necesario entrar a hacer una cirugía. La cirugía para este tipo de problema ha evolucionado enormemente. Antes se entraba directo desde la parte frontal para poder caminar todo este trayecto y llegar a la hipófisis. Eso significaba sacar toda esta parte del hueso, lo cual era una cirugía muy amplia. Y en el trayecto para caminar a la hipófisis a veces se iba dañando, por ejemplo, la vía olfativa. Además de todo el manipuleo que se terminaría haciendo en el cerebro. Luego, se podía acceder por un lado, haciendo una craniotomía en esta parte, en cuyo caso había que caminar siguiendo este borde hasta llegar a la hipófisis. Pero de nuevo, había que caminar a través del cerebro, más bien dicho, entre el cerebro y el hueso. Pero esto sí producía que a veces se lesiona el cerebro. Pero actualmente podemos ingresar a través de la nariz directamente a la hipófisis. Como vemos, hay un camino definido. Esto evita que estemos dañando estructuras cerebrales. Aquí podemos ver en este gráfico cómo el endoscopio, que es el instrumento que se utiliza para esto, el neuroendoscopio, es capaz de entrar por la nariz y llegar directamente a donde está el tumor. Previa a esta cirugía había otra en la que se podía entrar con microscopio. Pero el microscopio es un lente que está aquí afuera, ¿sí? Que para poder ver hacia adentro se entraba por debajo del labio, pero daba una visión restringida, como se puede ver aquí en esta imagen. En esta otra vemos como el endoscopio de la endija que nos puede dar el microscopio, el endoscopio nos da una visión amplia. Ver con el uso del microscopio equivale a ver por la endija de una puerta, por el ojo de una cerradura. Con el endoscopio es como atravesar la cerradura y tener una amplia visión de la zona. Es así como esta zona de la base del cráneo, en donde hacia arriba de la base del cráneo está la hipófisis. La base del cráneo estaría aquí.
Entonces es posible entrar desde la zona nasal, llegar al seno esfenoidal, que es este que vemos aquí, abrir el seno esfenoidal y luego abrir el piso del cráneo, que vendría a ser el techo del seno esfenoidal o el techo de la nariz. Digamos, entramos desde el piso de abajo. Imaginemos un edificio de 2 pisos. Entramos desde el piso de abajo. Nos abrimos lo que sería el techo para nosotros que estamos pegados en el piso, que estamos en el piso de abajo. Y abriríamos el piso que sería para el departamento de arriba, y desde ahí nos robamos el tumor sin tocarle al cerebro. Entonces esta es una enorme ventaja y es una cirugía avanzada, mínimamente invasiva para esto, ya que gracias al endoscopio podemos navegar a través de la nariz hacia esta zona. Aquí podemos ver un tumor hipofisario y podemos ver cómo estamos trabajando en esta zona que acabamos de mencionar, que es el piso celar. En esta zona se hace una mini craniotomía y desde esta mini craniotomía accedemos al tumor, incidimos la zona de la lesión y sacamos, como podemos ver aquí, al tumor. Esta cirugía está apoyada actualmente por una tecnología de avanzada. En primer lugar, tenemos a la neuronavegación. El neuronavegador, como hemos explicado en conferencias anteriores, es una especie de GPS que nos guía de una manera precisa donde tenemos que llegar, con un error de hasta 1 milímetro. Y si pensamos que de aquí a acá tenemos 10 milímetros, el llegar 1,5 centímetros fuera de esto significa que llegamos a un sitio que podría ser peligroso. El neuronavegador nos marca el trayecto con un error de hasta 1 milímetro y establece un vínculo entre la imagen virtual del cerebro del paciente que tiene el neuronavegador y el paciente, a través de una estrella que hace este vínculo. De tal manera que si yo topo aquí en el paciente, me asoma en el neuronavegador que estoy topando en esa parte. Y si topo acá, me sale que estoy topando en esa parte. Y por supuesto, me va a guiar de manera precisa a donde tengo que llegar.
Además de esto, esta cirugía se la hace con monitoreo neurofisiológico transoperatorio, es decir, una máquina que durante toda la cirugía está viendo que funcionen bien los nervios ópticos, que funcionen bien los nervios oculomotores que nos permiten mover los ojos en diferentes posiciones, que funcione bien el cerebro. Y esto genera en este conjunto de tecnologías una cirugía notablemente más segura que la que se hacía antes, y que es aplicable en los casos que he mencionado. ¿Qué pasaría si le dejamos al tumor ahí? Este tumor, al seguir creciendo, uno de los mayores problemas que genera es que va disminuyendo el campo visual hasta que un momento produce ceguera. O puede comprimir otras estructuras del cerebro y generar problemas propios a esto, como es la pérdida de los movimientos oculomotores, la diplopía y el mareo que esto genera. Y en el sistema endocrinológico también una serie de problemas que, si bien pueden ser controlados con hormonas alternativas, no hay razón de dejar que esto progrese cuando se puede resolver de esta manera. Es decir, los tumores hipofisarios requieren atención y podrían estar ocultos detrás de un problema visual, detrás de un problema endocrinológico. Muchos de estos problemas pueden ser tratados sin cirugía mediante el uso de determinados fármacos, pero otros problemas requieren tener una cirugía oportuna. Una de las complicaciones más frecuentes que puede ocurrir en este tipo de tumores es, por ejemplo, que uno de ellos sangre. Cuando este tumor sangra, produce un aumento brusco de volumen y una ceguera súbita. Es algo sobre el cual tenemos que estar conscientes, porque es muy frecuente que el paciente que sufre esto llegue tarde a la atención médica. Cuando se produce un sangrado dentro de estos tumores, que se llama una apoplejía hipofisaria, el paciente súbitamente se queda ciego y hay aproximadamente 6 horas para entrar, operar y sacar el hematoma y el tumor y salvar la vista del paciente. Esta es una alerta que debemos tener presentes, puesto que frecuentemente los pacientes con ceguera súbita no llegan dentro de ese marco de 6 horas y sí, yo creo que como un epílogo de lo que estoy diciendo, es necesario prevenir a la población de que si esto ocurra, sepa actuar a tiempo. Pasaremos a analizar algunas otras cosas más con nuestros invitados y luego concluiremos el tema. Muchas gracias. Un gusto el saludarles. Mi nombre es Antonio Naranjo. Soy médico internista y he sido profesor de la Universidad Internacional del Ecuador en la cátedra de endocrinología por varios años. Agradezco mucho la invitación del doctor Juan Francisco Lazo a su programa Neuro al Aire para comentarles algunos asuntos en relación al área de endocrinología. Para empezar, es importante aclarar de qué se trata la endocrinología. Fundamentalmente, esta rama de la medicina y de la medicina interna es el estudio de las glándulas de secreción interna, es decir, aquellas glándulas que producen hormonas. Para entender mejor esto, podemos decir que la secreción de hormonas viene de varias partes del cuerpo, como la tiroides, el páncreas, la suprarrenal, y existe una glándula especialmente importante, que es la hipófisis. ¿Y por qué es importante la hipófisis? Porque realmente comanda la producción de varias de las glándulas de secreción interna y de varias de las producción de hormonas en el cuerpo.
Se encarga, por ejemplo, de la regulación en la producción de las hormonas de la tiroides, se encarga de la regulación de las hormonas suprarrenales, de los testículos, del ovario, de la hormona del crecimiento, es decir, cumple una función extremadamente importante en la regulación hormonal general. Esto dicho en condiciones normales, pero pensemos qué patologías o qué enfermedades son capaces de producir mayor o menor trabajo. Habrán circunstancias en las cuales se destruye la hipófisis y la producción de todas estas hormonas se disminuye. Por ejemplo, un infarto, una lesión hemorrágica de la hipófisis, un traumatismo, una infección, pueden destruir un fenómeno inmunológico, puede destruir a la hipófisis. Fíjese, es tan interesante que hoy sabemos que COVID, por ejemplo, es capaz de producir infecciones del sistema nervioso y pueden producir disminución del trabajo hipofisario. Pero también tenemos circunstancias en las cuales la hipófisis trabaja en exceso y trabaja generalmente producida por tumores. En esas circunstancias, cuando existe crecimiento del trabajo de la hipófisis, puede producir dos efectos. El uno, que al crecer la fábrica, crece la producción, es decir, si creció la hipófisis va a tener más prolactina, por ejemplo. Pero también puede ser que ese crecimiento de la fábrica estorbe a las casas vecinas. Y en el caso de la hipófisis, el crecimiento de esta glándula ocasiona compresión, ocasiona problemas en las estructuras vecinas del cerebro. La hipófisis está ubicada en la parte media del cerebro, pensémoslo atrás de los ojos, atrás de la parte superior de la nariz. Es en un punto estratégico ubicada la hipófisis. La otra forma de reconocer es a través del crecimiento, es del aumento de la producción de las hormonas. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos aumento de la hormona de crecimiento, vamos a tener un fenómeno que es relativamente inusual, que es el gigantismo, la acromegalia. Es decir, una persona que tiene crecimiento óseo exagerado, supera los 2 metros, 2 metros 10, tiene crecimientos de manos, de pies, de mandíbula. Es una situación bastante llamativa cuando el paciente presenta estas manifestaciones. Y hay inclusive un crecimiento de la cara y una deformación de las estructuras faciales. Y cuando uno compara una foto de años atrás con la actual, nota esa gran diferencia. Puede haber también aumento de la producción de ACTH, que es la que regula el cortisol y produce una enfermedad que se llama Cushing, caracterizado igualmente por aumento del peso, distribución de la grasa diferente, un aspecto de la cara muy característico, se llama cara de luna llena, y otras manifestaciones metabólicas acompañantes. Cuando tenemos aumento de la producción del TSH, que es la que regula la tiroides, vamos a tener, por ejemplo, un hipertiroidismo secundario, que es una patología rara. De todas estas, probablemente la que sea más cercana al diagnóstico es la prolactina, el aumento de la producción de prolactina, porque la prolactina, como habíamos dicho, primero se encarga solamente de estímulo y formación de leche en la mujer, y lo hace en momentos determinados de la vida, durante el fin del embarazo, en la lactancia, no produce de manera permanente. Por tanto, encontrar una elevación de prolactina en otras circunstancias siempre será considerado anormal. Y cuando hay un tumor productor de prolactina se denomina prolactinoma. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la primera manifestación va a ser crecimiento, elevación, crecimiento de la glándula, aumento del tamaño de la glándula, en algunos casos, en otros no. Va a tener aumento de la producción de prolactina con secreción láctea. Y por ejemplo, en el hombre, la presencia de secreción láctea es extremadamente importante y eso determina un problema hipofisario. Si nosotros tenemos aumento de prolactina en la mujer no lactante, también debemos sospechar prolactinoma. Una de las formas especiales de presentación de la prolactina es la dificultad de concebir. Es la incapacidad de tener niños en la mujer. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia de infertilidad,
dentro del estudio hay que analizar la producción de prolactina, porque cuando la prolactina está alta, la posibilidad de concepción disminuye notoriamente. Por eso que las mamás dicen que cuando están dando de lactar no se pueden volver a quedar encinta. Esto no es 100%, a veces falla, pero en general la elevación de prolactina sí es un factor que disminuye la capacidad de concepción. La prolactina, el aumento de la prolactina puede ser también ocasionar, por ejemplo, disminución de la libido, dolores de cabeza. Entonces tiene diferentes manifestaciones, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando nosotros enfrentamos estos problemas, tenemos dos cosas que son básicas en su diagnóstico. La primera, la confirmación a través de las pruebas hormonales en sangre, y segundo, a través de un estudio de imagen, sea una tomografía o sobre todo una resonancia nuclear magnética, que es un estudio muy específico y que nos permite identificar lesiones muy pequeñitas de la hipófisis que se llaman microadenomas, es decir, lesiones de pocos milímetros y que ya son factibles de identificar a nivel de un estudio por resonancia nuclear magnética. Frente al diagnóstico, nosotros tenemos tres opciones. La una, que es tratamiento medicamentoso. En el caso del prolactinoma, por ejemplo, esto es posible. Radioterapia, generalmente para aquellos pacientes seleccionados donde la cirugía no es posible, donde la medicación no es posible, o los tumores que son inoperables. Y tercero, la cirugía, una práctica que gracias al avance de la tecnología y a la habilidad de los cirujanos es posible hacerlo ahora con mayor frecuencia y con éxito en sus procedimientos. El sitio de abordaje se lo hace a través de la nariz, es una cirugía transesfenoidal, es decir, a través de la nariz se llega al sitio donde está alojada la hipófisis y se produce por vía endoscópica la eliminación, la resección de específicamente el tumor que está afectando a la glándula. Es decir, si bien es cierto, los problemas de hipófisis, los tumores hipofisarios son una preocupación para el paciente, debemos pensar de manera optimista, que existen soluciones, que existen caminos para resolverlo y que pues hoy por hoy disponemos de los recursos necesarios para tener éxito en su manejo. Quería dar a luz por parto normal, estaba preparándome para el parto humanizado que le dicen, quería todas esas cosas, pero no se dieron. Nada de lo que uno planificó se dio, nada. Sentí como que todo en mi alrededor empezó a dar vueltas y como que un telón se bajó y no podía ver. Instantáneamente yo no pude ver, entonces solo vino un dolor de cabeza intenso, perdí la vista y perdí el equilibrio. Yo pensaba es que me estaba dando un paro cardíaco porque mi corazón palpitaba demasiado. Yo me podía haber muerto o quedado ciega. Pensaba que el parto se adelantó, pero nunca pensábamos que me estaba pasando eso. Nunca pensamos que estaba con una hemorragia cerebral. Entonces yo recuerdo que cuando me ingreso a la ambulancia, lo único que yo empiezo a pensar es en que ¿qué va a ser de mi vida si yo me quedo ciega? ¿Qué va a ser de mi bebé? ¿Quién le va a cuidar? Yo no iba a poder verle crecer. En conclusión, la pérdida de la visión, los trastornos endocrinológicos con alteración del ciclo menstrual, los dolores de cabeza, la visión doble o el mareo podrían estar detrás de un tumor hipofisario y este debe ser diagnosticado a tiempo. Más aún si ocurre una apoplejía hipofisaria que, como describimos, produce una pérdida súbita de la visión, precedida de un dolor de cabeza intenso. Es necesario concientizar esto y informar a la población
para que sepa reconocer estos síntomas y acudir oportunamente al especialista para que le pueda resolver. La resolución, si bien en la mayor parte de los casos puede ser farmacológica, en los casos en que requiere cirugía, la neurocirugía avanzada con la tecnología adecuada, que es el neuroendoscopio, el monitoreo neurofisiológico transoperatorio y el neuronavegador, permite mediante técnicas microquirúrgicas resolver este problema con muchísima mayor seguridad de lo que nunca antes se pudo resolver y salvaguardar la integridad de la salud y de la vida del paciente. Muchas gracias. Aprovecho para invitarles a nuestro siguiente episodio, en el cual veremos los tumores de la base del cráneo y del cerebro. Todos conocemos a algún familiar o algún amigo quien ha sufrido alguno de estos problemas. Lo analizaremos en detalle en el siguiente capítulo, descubriendo detrás del escenario qué cosas están sucediendo y las nuevas tecnologías que nos permiten resolverlo de manera segura. Muchas gracias.